¿Cómo es Jesús plenamente Dios y plenamente hombre y sin embargo una sola persona? En clases anteriores pudimos ver la humanidad de Cristo, su parte como hombre, y la clase pasada vimos que Jesús es plenamente Dios. Hoy vamos a hablar de cómo coexisten esas, esas dos naturalezas en la vida del Señor Jesucristo. Y más que decir cómo, porque eso es un misterio, no sabemos el cómo, más bien vamos a mencionar que la Escritura a lo largo del Nuevo Testamento nos menciona eso, que en el Señor Jesús están las dos naturalezas. Y cómo el hecho de algunos querer darle interpretación a este misterio, a veces se han ido por una o por otra de las naturalezas del Señor o de sus características únicas que hay en la persona de Cristo y por eso han caído en herejías. Pero vamos a ir a un estudio bien especial el día de hoy. Les voy a pedir que presten especial atención porque son varias diapositivas y vamos a hablar mucho de historia hoy. Hoy vamos a hablar mucho de historia. Luego vamos a ir a textos de la Escritura, pero vamos a hablar mucho de historia porque una mala interpretación de la persona de Cristo puede hacer que una persona caiga en una herejía, y una herejía, como es doctrina fundamental, puede acarrear que esta persona se pierda, porque es lo que hemos hablado en clases anteriores, aún algo que he hablado en muchos sermones del domingo. Una mala interpretación de la persona de Cristo, un mal entendimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, es depositar la fe en un Jesús, en un Cristo que no es el escritural y por eso sería poner la confianza en un falso Dios. Por eso es importante tener claro quién es nuestro Señor Jesucristo y por eso es de vital importancia esta materia, Cristología, y en particular ese tema que estamos viendo, la persona de Cristo. Cuando hablábamos en clases pasadas acerca de la encarnación, hablábamos de este fenómeno como que la deidad tomaba forma humana en la persona de Cristo. La deidad, la segunda persona de la Trinidad, tomaba forma de hombre, pero ya de manera permanente desde que nace, de ahí en adelante, y lo conocemos como nuestro Señor Jesucristo. La plena deidad y la plena humanidad de Cristo han sido creídas desde los primeros tiempos de la historia de la Iglesia. Pero el concepto de cómo la plena deidad y la plena humanidad pueden estar juntas en una persona se fue formulando gradualmente en la Iglesia. Eso quiere decir que la gente aceptaba que el Señor Jesús, o sea, un verdadero creyente aceptaba que Jesús era plenamente hombre y plenamente Dios. Pero el concepto de cómo la plena deidad y la plena humanidad podían estar juntas en una sola persona se fue formulando con el paso del tiempo. Acuérdense que la teología que nosotros tenemos al día de hoy es una teología de 2000 años. La gente tuvo que llegar a una comprensión, por ejemplo, de lo que era la Trinidad. Tuvo que llegar a una comprensión de lo que era la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y en el caso de la unión hipostática presente en nuestro Señor Jesucristo, también la Iglesia fue entendiendo poco a poco qué era lo que sucedía en la persona de Cristo. Eso es lo maravilloso de tantos años de teología, que la gente empieza a leer la Escritura, a comprender qué es lo que sucede con ciertos fenómenos teológicos. Entonces, desde el primer siglo la gente aceptó que Jesús era plenamente hombre y plenamente Dios, pero comprender cómo esas dos naturalezas coexisten en una sola persona es lo que le ha llevado a la Iglesia un recorrido. Hasta la definición del Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo fue que se tuvo una idea clara de lo que sucedía en la persona de Cristo y se le consideró algo llamado la unión hipostática. Entonces eso, pero estamos hablando de la comprensión del fenómeno que ya se veía en las Escrituras, porque este fenómeno surgió, fue cuando el Señor se hizo hombre y nació en la encarnación. Cuando nace el niño Jesús, cuando nace ese bebé, ese es el fenómeno maravilloso, que Dios se hizo hombre. Y en ese ser humano existe también la naturaleza divina. Durante la clase del día de hoy vamos a tratar de explicar este fenómeno
hasta donde nos lo permita la Escritura y hasta donde nos lo permita nuestro cerebro finito, porque acuérdense que esto es uno de los tres misterios que hay en toda la Biblia. Uno es la Trinidad, otro es los dos ríos paralelos de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y la unión hipostática. Entonces vamos a tratar de, con esta clase, ir paso a paso, hablando de cómo en oportunidades durante la iglesia hubo personas que tomaron posiciones tratando de explicar el fenómeno de Cristo, hombre y Dios, algunos de ellos lastimosamente muy desacertados, que la misma iglesia consideró como herejías. Y finalmente cuando la iglesia toma una posición lo más bíblica posible acerca de este fenómeno. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Antes del concilio de Calcedonia, se pusieron varias perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo y fueron rechazadas. Esto es lo que sucede cuando se trata de ir más allá de lo que las escrituras enseñan. Nosotros tenemos que ser muy juiciosos y guardar silencio donde la escritura guarda silencio. Y explicar lo que la escritura explica. Un misterio tratado de ser explicado. Vuelvo y repito, este es uno de esos tres grandes misterios que hay en la escritura. Y dice, considera por la teología ciertos fenómenos de la escritura como misterios. Quiere decir que conoceremos algo de ellos, pero no todo. Lo que hacemos nosotros es teología. Nosotros no hacemos filosofía, nosotros no filosofamos. Nosotros no empezamos a decir, ¿y qué tal si? Y si hubiese sido por este lado o si hubiese sido por este otro, nosotros no especulamos. Nosotros lo que hacemos es teología. Y al hacer teología nos tenemos que ceñir al objeto de nuestro estudio, que es la escritura. Nosotros tratamos tenemos un texto del cual emerge toda nuestra información y somos muy ortodoxos en no salirnos de ese texto. Entonces vamos a hablar de esas propuestas o esas perspectivas inadecuadas acerca de la persona de Cristo. La primera de ellas es el arrianismo, que sostenía que Jesús no era completamente divino, sino que lo consideraba un semidios o un ser creado, pero nunca como un ser que tuviese la misma importancia y que compartiera con el Padre algo de su naturaleza. No. Ahora, no voy a entrar en detalles con el arrianismo porque ya discutimos esto en el capítulo sobre la Trinidad en Doctrina de Dios. Pero vamos a mencionar aquí otras tres perspectivas que al final fueron rechazadas también como heréticas, como el mismo arrianismo. Entonces vamos a ver tres perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo. Vamos a ver el primero de ellos. Son términos de pronto un poco extraños, un poco complejos, pero voy a tratar de explicar cada uno de esos conceptos. El primero de ellos es el apoliniarismo. El proponente es Apolinar, un obispo de la Odisea que vivió entre los años 310 y 390. Si ustedes están dando cuenta, estamos hablando del siglo III, siglo IV. Él fue amigo de Atanasio. ¿Quién es Atanasio? El gran defensor de la Trinidad. Y fue maestro de Jerónimo. ¿Y quién es Jerónimo? El traductor de la Biblia al latín. Entonces, Apolinar no es cualquier persona. Es una persona muy influyente, muy importante al interior de la teología, y pues miren lo que resulta. En torno a esta cuestión que Cristo sea plenamente Dios y plenamente hombre, dio la expresión más simple para responder a tal misterio. Ahora, nosotros no tenemos la obligación de responder todo acerca de algo que es un misterio. Solamente podemos hablar con respecto de ese misterio lo que la Escritura nos permite explicar. Por ejemplo, con la Trinidad nosotros entendemos el concepto final de la Trinidad. Dios ha existido eternamente en tres personas. Cada una de ellas es plenamente Dios y solo hay un Dios. Yo puedo explicar cada una de ellas al pie de la letra. Pero cuando me invitan a mí a conciliar, por ejemplo, de que solo hay un Dios, pero ha existido eternamente en tres personas y me digan, explíqueme cómo uno es tres y tres son uno, yo ahí no voy a poder explicar, yo ya guardo silencio. ¿Por qué? Y no tengo ningún problema de dormir con eso. ¿Por qué? Porque es un misterio. Y mi mente finita no me va a permitir entender completamente todo lo que rodea este fenómeno escritural, como lo es la Trinidad.
Entonces, lo mismo va a suceder hoy con la unión hipostática. De hecho, no me he detenido a explicarles qué significa la unión hipostática porque ya llegará el momento en la clase donde explicaré ese término. Por ahora lo que estamos tratando de desentrañar es cómo es posible que en una misma persona habite plenamente Dios y plenamente, y que una misma persona como Cristo sea plenamente hombre y plenamente Dios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la posición del apolinarismo. En el año 301 se enseñó lo siguiente. La persona de Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente y un espíritu humano. La mente y el espíritu procedían de la naturaleza divina del Hijo de Dios. El verbo se hizo carne solo en el sentido de que Dios tomó un cuerpo humano. Algunos describen esta idea afirmando que Cristo era Dios en un cuerpo. Entonces acá podemos ver un diagrama donde habla de una parte del cuerpo humano, pero en esencia una naturaleza divina, es decir, su mente, sus emociones, su voluntad eran divinas, no eran humanas. Y podemos ver en esta otra gráfica claramente, su mente no era humana, por eso está tachado. Su cuerpo el que era humano, mientras que su alma, su parte intangible, era divina. ¿Cuál es el problema en esta postura? ¿Cuál es el problema con el apolinarismo? Él fue uno de los grandes defensores de la fe ortodoxa de la Iglesia antigua, Gregorio de Nacianzo. Él habla de que lo que no se ha asumido plenamente no puede ser salvado. Yo les comentaba algo a ustedes acerca ya acá miren lo importante que son las doctrinas que ya hemos visto. En Doctrina del Hombre les hablaba de una clase que se llamaba la naturaleza esencial del hombre. Y les explicaba yo el término esencial, donde les decía que si yo a una persona le quitaba el bigote no dejaba de ser esa persona. Si le cortaba el cabello no dejaba de ser esa persona. Fui aún más drástico y les dije, si a esa persona yo le quito un brazo, esa persona no dejará de ser esa persona. Pero cuando les dije, si a esa persona le quito el alma, de ser posible, esa persona sí deja de ser esa persona. Entonces, hablábamos de que hay dos partes esenciales en el hombre, que cuando el Señor lo creó, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que estas dos partes estuviesen unidas y también los invitaba a que no separáramos al hombre. Y por eso yo veo con cierta reserva el término un dicótomo, hablando de dos partes. Porque el propósito de Dios con el hombre es que esas dos partes nunca se separen y siempre actúen como una. Entonces, cuando hablamos, yo porque les estoy dando esa explicación, les estoy dando esa explicación porque si la Biblia dice que el Señor se hizo hombre, quiere decir que se hizo hombre en todo el sentido de la palabra. Si les he explicado que bíblicamente no hay lugar para que se pueda separar el cuerpo del alma, sino que se puede llamar ser humano una persona que está constituida cuerpo y alma o espíritu, su parte tangible e intangible. Que de hecho yo les hablé de que era tan dramática la muerte que se le llama el estado intermedio porque se separa lo que Dios nunca llamó a separarse, que fue el cuerpo del alma, su parte tangible de la intangible, su parte material de la inmaterial. Pues en ese orden de ideas, lo que está diciendo esta posición es que entonces Jesús no fue completamente hombre, porque un hombre no puede existir sin su alma, sin su espíritu. Tienen que ser humanos. Cuando yo daba esta clase, algunos se confundían y decían, bueno, o sea que en Jesús estaba presente su espíritu humano y el Espíritu Santo, y yo les respondía sí. O sea, les decía sí. Porque cuando hablamos de que Jesús es hombre, él tiene una parte tangible y una intangible, una parte material y una parte inmaterial. Tiene un cuerpo y tiene un alma o espíritu, y todo esto es humano. Lo que Dios no ha asumido, no ha salvado. Y si Jesús, dice la Escritura, que se hizo hombre para podernos representar, es que se hizo hombre completamente. No solo nuestro cuerpo necesitaba salvación, no solo nuestro cuerpo necesitaba ser representado por Cristo en su obra redentora,
sino también nuestra alma o espíritu humanos debían ser representados. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El apolinarismo fue rechazado por varios concilios de la Iglesia, desde el concilio de Alejandría en el 362 después de Cristo hasta el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. La segunda posición errada acerca de este fenómeno de cómo puede en el Señor Jesús coexistir su parte humana y su parte divina es el nestorianismo. Nestorio fue un predicador popular en Antioquía y desde el 428 después de Cristo fue obispo de Constantinopla. Y escuchen esto, parece ser que Nestorio mismo nunca enseñó la perspectiva herética que lleva su nombre. De hecho, el historiador Harold O. J. Brown dice, la persona encarnada, según Nestorio, acá O. J. Brown está citando la perspectiva que tenía Nestorio de este fenómeno. La persona encarnada, según Nestorio, era una sola persona, no dos, como pensaron sus críticos. Pero él no pudo convencer a los demás de que era así. En consecuencia, él ha quedado en la historia como uno de los grandes herejes, aunque lo que él creía fue afirmado por Calcedonia. Cuando hablo de Calcedonia, estoy hablando del concilio de Calcedonia, que fue el que nombré al principio de la presentación de las diapositivas, donde decía que la iglesia tuvo una clara comprensión de lo que era que Jesús fuera completamente hombre y completamente Dios. Al parecer, Nestorio apoyaba esa postura, pero de alguna manera la gente de su época pensó que él pensaba lo siguiente, y por eso le pusieron el nombre de nestorianismo a esta posición. Posición que todavía no he explicado, hasta ahora la voy a explicar. Sencillamente quería hablarles un poco de la persona que lleva su nombre y de que, muy extraño esto, al parecer él no estaba de acuerdo con esta posición que lleva su nombre, pero muchos la volvieron popular con su nombre. ¿Cuál es la postura que postula precisamente el nestorianismo? Cristo era perfecto Dios y perfecto hombre. Y estas dos naturalezas estaban unidas en propósito, no en persona. En Cristo hay dos personas separadas, una persona humana y otra persona divina en un cuerpo. O sea, dentro del cuerpo de Jesús habitaban dos personas, una humana y una divina. Esa es la postura del nestorianismo. Imaginémonos que el rectángulo es el cuerpo del Señor y dentro del cuerpo del Señor habitaba una persona humana y una persona divina. Estaban unidos en propósito sus dos naturalezas, pero no estaban unidos en una persona. En Cristo hay dos personas separadas, una persona humana y otra divina, en un solo cuerpo. Entonces, volvamos a hablar. Hay una persona humana, hay una persona divina, están separadas la una de la otra y habitan en el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cuál es el problema con esta posición? La Biblia misma nunca dice que la naturaleza humana de Jesús hizo esto y la naturaleza divina de Jesús hizo aquello. No, la Biblia nunca habla de que una parte de Jesús hizo una cosa y otra parte de Jesús hizo otra, como si fueran dos personas separadas, sino que siempre en la Escritura se habla de lo que la persona de Cristo hizo, lo que la persona de Cristo hizo. Jesús es una sola persona, con dos naturalezas, una humana y una divina. Vuelvo y repito, Jesús es una sola persona, con dos naturalezas, una humana y una divina. Nunca la Escritura ha dicho, la naturaleza humana de Jesús hizo aquello y la naturaleza divina del Señor hizo esto. Nunca la Biblia habla de sus dos naturalezas por separado, sino que siempre habla de la persona unida de Cristo. Es una sola persona. Esta herejía fue condenada también en el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Otra postura teológica es el monofisismo.
Se le denomina el monofisismo porque el principal defensor de este punto de vista en la iglesia primitiva fue Eutiques, que vivió entre el 378 y el 454 después de Cristo. Él era líder de un monasterio en Constantinopla. Eutiques enseñó un error opuesto al nestorianismo. Miren lo que dice. El monofisismo ve a Cristo como teniendo una sola naturaleza. De allí su nombre, monos, que significa uno, monofisismo. Y fisis, que significa naturaleza. Entonces, monofisismo significa de una sola naturaleza. Por esa razón va en contra del nestorianismo, que dice que hay dos personas dentro de un cuerpo. ¿Ok? Podemos ver una analogía de lo que dice Eutiques en un ejemplo claro, y es echar una gota de tinta en un vaso de agua. Cuando tú echas una gota de tinta en un vaso de agua, inmediatamente la tinta se mezcla con el agua. Inmediatamente se mezcla la tinta con el agua y forman una tercera sustancia. Una mezcla de las dos, de la tinta y el agua, que cambian, ya la tinta deja de ser tinta, el agua deja de ser agua y se convierte en una tercera compuesto, una tercera sustancia, resultado de la unión de estas dos, de la tinta y el agua. Eso es lo que está proponiendo el monofisismo o el eutiquismo. Eso es lo que postula, que al unirse la naturaleza divina y la naturaleza humana del Señor, se forma una tercera sustancia. Entonces esta postura negó que la naturaleza humana y la naturaleza divina permanecieran completamente humana y completamente divina. Lo que sostuvo más bien es que la naturaleza humana de Cristo fue tomada y absorbida por la naturaleza divina, de modo que ambas naturalezas cambiaron de alguna forma y surgió una tercera clase de naturaleza. Ahí ven el ejemplo en la fotico de la tinta y del agua. Esa es la naturaleza humana del Señor Jesús. Esa es la naturaleza divina del Señor Jesús. Ambas, al tener contacto una con la otra, forman una nueva naturaleza. El ser humano del Señor Jesús, el ser divino, y él ni fue humano ni fue divino, sino podemos llamarlo que fue humino. Parte humana, parte divina, se mezcla. Entonces miren cómo estamos nosotros aquí retomando estas posturas. La postura anterior decía que eran dos, lo humano y lo divino dentro de un solo cuerpo y nunca se unían. Ahora esta postura habla de que se unieron tanto que se mezclaron y formaron una esencia de Jesús completamente distinta a lo humano y a lo divino, sino una mezcla de ambos. ¿Cuál es el problema con el monofisismo? ¿Cuál es el problema? Según esta doctrina, Cristo no era verdaderamente Dios, ni tampoco era verdaderamente hombre. Y ya hemos estudiado el por qué Cristo debía ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Verdaderamente hombre para podernos representar y verdaderamente Dios para poder pagar plenamente el costo por el pecado y la representación que Él estaba haciendo por nosotros. No podía representarnos de verdad a nosotros como hombre, ni tampoco podía ser de verdad Dios y capaz de ganar nuestra salvación. Entonces también ahí hay un problema tremendo. Entonces, ¿cuál es la solución a la controversia? La solución a la controversia precisamente es lo que les dije, la definición que en el 451 da el Concilio de Calcedonia. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a leerles esta declaración del Concilio de Calcedonia, que fue conocida por todas las iglesias de aquella época de sana doctrina y asumieron esto como la verdad acerca de la naturaleza y la persona de Cristo. Esta definición del Concilio de Calcedonia ha sido reconocida por la rama católica, protestante y ortodoxa del cristianismo. Si alguien de pronto está perdido y dice, no es como una contradicción hablar de católica protestante, recuerden que el término católico no es católico romano. El término católico de manera histórica significa universal. Entonces, cuando estoy leyendo, leo de la siguiente manera. Ha sido reconocida esta definición del Concilio de Calcedonia por la rama universal, protestante y ortodoxa del cristianismo
como la definición formal y ortodoxa de la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo desde esa fecha, es decir, desde el 451. La declaración resultante protegió a la Iglesia del apolinarismo, nestorianismo y eutiquianismo. Se le conoce a esta declaración como la definición de Calcedonia. Estamos aquí hablando de la definición de lo que es la persona de Cristo y cómo en él habita la naturaleza humana y la naturaleza divina. Miren todo lo que hacían en la antigüedad y en la iglesia histórica para tener una definición correcta de la doctrina fundamental del cristianismo. ¿Cómo echo de menos esos concilios en esta época? Donde se habla cualquier barbaridad y cualquier gente enseña lo que supuestamente para ellos es la verdad de la escritura. No, en la antigüedad se reunían concilios y no duraban 1 ni 2 días, duraban a veces mucho tiempo meditando y masticando el texto bíblico, qué decía las escrituras, tratando de desentrañar la verdad de las escrituras para exaltarlas. Eso que el concilio de Calcedonia haya declarado el apolinarismo, el nestorianismo y el eutiquianismo como herejías, quiere decir que compararon lo que postulaban estas tres posiciones con la escritura y todas salieron faltas. Eso no fue que alguien se levantó y dijo, no, es que a mí me parece, no, acá nada. Lo único autoritativo era la escritura, es y seguirá siendo la escritura. Y si una posición teológica se compara con la escritura, por más popular que sea, por más que le esté enseñando un gran sector de la iglesia, no sé si ustedes sabían, pero cuando se levanta Atanasio a defender la Trinidad, el 90% de las personas de la iglesia ya no creían en el fenómeno de la Trinidad. Y encima de eso, Arrio tenía mucha más como capacidad de defender su posición ética. Tenía una retórica, mejor dicho, impresionante. Parecía sofista ese man, o sea, una cosa que era impresionante cómo enseñaba ese hombre. Pero lo que enseñaba era incorrecto, al punto de que cautivó casi al 90% de la iglesia en esa época. Y se levanta un hombre humilde como Atanasio, viejito él, y con la fuerza no humana, sino con la fuerza divina de las escrituras, derribó la herejía del arrianismo. Pues lo mismo sucedió con el concilio de Calcedonia. Las pruebas escriturales son abrumadoras y sepultaron estas tres posiciones porque no tienen ningún asidero escritural. Por eso se le conoce a la definición del concilio de Calcedonia del 451 como la definición de Calcedonia, hablando de ese misterio maravilloso que es la unión hipostática, de cómo puede ser que Jesús sea completamente hombre y completamente Dios. En contra de la opinión de Apolinar de que Cristo no tenía espíritu humano, tenemos la declaración que está en amarillo, porque voy a leer toda la definición de Calcedonia. Entonces, la parte que está en amarillo en esta primera diapositiva es lo que habla en contra de lo que dice Apolinar, bueno, lo que dice el apolinarismo. En contra de lo que dice el monofisismo, que decía que Cristo tenía una sola naturaleza y que su naturaleza humana había quedado perdida en la unión con la naturaleza divina, su oposición está en la parte azul de la definición de Calcedonia. Comencémoslo a leer entonces. Nosotros entonces, fieles a los santos padres, y todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al único y al mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre. El término consustancial significa de una misma naturaleza o una misma sustancia que el Padre está diciendo que Jesús es Dios. Conforme a la divinidad y consustancial con nosotros, conforme a la humanidad. Consustanciales que compartían nuestra naturaleza también. Semejante en todas las cosas a nosotros, pero sin pecado. Engendrado desde antes de la creación por el Padre, conforme a la divinidad, y en los últimos días, para nosotros y para nuestra salvación, nació de la Virgen María
la Madre de Dios según la humanidad, el único y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. Me llama la atención que lo primero algo que dice esta confesión, dice a confesar, a expresar, no dice a explicar. Ellos sencillamente están confesando y están expresando lo que la Escritura dice acerca del Señor Jesús. Ahora, que cómo se da ese fenómeno, ellos no lo entran a explicar, sencillamente a confesar lo que dice la Escritura. Ahora, esta declaración que acabo de leer, esta primera parte, porque todavía sigue otra partecita del párrafo, sigue otra partecita, quiero explicarles varias palabras que pueden haber allí, que pueden a ustedes surgirles preguntas. La distinción de la naturaleza no desaparece en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas y concurren juntas en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino por uno y el mismo Hijo. Miren, todo lo que está escrito en verde está en oposición al nestorianismo. Y todo lo que está en rojo está en contra al monofisismo. Vuelvo y les leo. La distinción de naturalezas no desaparecen en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas. Es decir, no forman una tercera sustancia como lo dice el monofisismo. Y concurren juntas en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, hablando en contra de lo que decía el nestorianismo, que dentro del Señor hay dos personas. El unigénito Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como lo habían declarado los profetas acerca de él desde el principio, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado y como nos lo ha pasado a nosotros el credo de los santos padres. Ahí acaba la declaración del Concilio de Calcedonia. Hablemos de algunos términos. Engendrado, no creado. Desde la eternidad por el Padre, lo que excluye un principio temporal en el sentido de creación. El término monógenes significa único engendrado, decían algunos, pero realmente el término cuando lo cogió la crítica textual ya un tiempito para acá más adelante, entendió que el término monógenes significaba único en su especie. El término único engendrado tuvo una serie de problemas. Cuando hablamos de que la segunda persona de la Trinidad en algún momento fue engendrado, habla de que la segunda persona de la Trinidad tuvo un inicio. Cuando hablamos de que Dios siempre ha existido, existe y existirá. Él no comenzó a existir, Él siempre ha existido. Entonces hubo siempre muchos problemas con el término engendrado. Y como hizo la iglesia, en este caso, el concilio de Calcedonia, para, para poder como de alguna manera no quitar esa parte de engendrado porque que aparecía en la escritura con el término monógenes. Ellos no pueden eliminar algo que diga las escrituras. Ellos dicen, no, pues si en la escritura está, hay que hablar de que está engendrado. Pero lo que pasa es que la palabra monógenes no se tradujo bien en ese momento. Y lo que el escritor bíblico en su momento, inspirado por Dios, quiso decir con ese monógenes, no fue engendrado, sino fue único en su especie. Mono es único y genes habla no de engendrar, sino género, único en su género. Llegar a esta comprensión de esta palabra nomás, monógenes, ha tenido un recorrido tremendo. Gracias a la crítica textual se ha podido llegar a esta comprensión de esta palabra. Pero ni siquiera la misma iglesia del siglo III o IV tenía un claro conocimiento de la palabra monógenes y lo tradujo como engendrado. Pero la misma iglesia del siglo III o IV, aunque aparecía en la escritura ese término, ellos sabían lo que implicaba decir que Jesús era engendrado, porque quería decir que hubo un momento donde él inició. Y si es Dios, Él no tiene ni principio ni fin de días. Entonces ellos lo que hicieron fue poner engendrado
que era hasta ese momento el concepto que ellos tenían o la traducción que ellos tenían a la palabra monógenes, pero hicieron una claridad. Sí, listo, la Biblia dice que es engendrado, pero no creado. Es decir, en la palabra parece que es engendrado, pero no podemos admitir que él ha sido creado, ni siquiera por Dios, el Padre. Él no es un ser creado. Si llega a ser un ser creado, sería una criatura y dejaría de ser Dios. Gloria a Dios por la crítica textual que siguió investigando la raíz de esa palabra, y el término monógenes viene de la palabra mono, único, y genes, género. Por eso es que podemos decir que monógenes el día de hoy significa único en su especie o único en su género. El credo niceno dijo engendrado, no hecho. El credo niceno constantinoplano dice engendrado, no creado. Tenemos ya nosotros salvedad y no tenemos que ya, sino hablamos de que es único en su género. Ya no tenemos que hacer esta clase de salvedades. Jesús es único en su género. Ahora, ¿por qué Jesús es único en su género? Porque él es único dentro de la raza humana y también es único entre la Trinidad. Es único entre la raza humana porque además de ser completamente hombre, es completamente Dios. Pero también es único dentro de la Trinidad porque es plenamente Dios, tan plenamente como lo es el Espíritu Santo, tan plenamente como lo es el Padre, pero también es plenamente hombre. Y eso hace único en su especie, único en su género al Señor Jesucristo. Y cuando hablo de Jesucristo, estoy hablando de Jesús como hombre y Cristo como la promesa de el que tenía aspecto como hijo de hombre que descendió de los cielos, Dios haciéndose hombre. Yo sé, mis hermanos, que esta clase de hoy está un poquito hoy compleja. Estoy tratando de tomarme el tiempo de explicárselo, de dárselo bien masticadito para que lo puedan comprender. Miren lo que acabo yo de declarar, que el Señor Jesús es único en su género por esta razón. Esta bolita grande acá sin estar punteada es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La bolita más pequeñita, punteada, es Jesucristo. El Señor Jesucristo es completamente Dios al ser el Hijo, al ser la segunda persona de la Trinidad, pero también es completamente hombre al compartir la naturaleza humana que nosotros tenemos, es decir, un cuerpo y un alma o espíritu humanos. La palabra griega que se traduce sustancia es la palabra hipóstasis. Entonces, de ahí viene la palabra unión hipostática. La figura indica que el eterno Hijo de Dios tomó una verdadera naturaleza humana y que las naturalezas divina y humana de Cristo permanecen distintas y retienen sus propiedades. Y no obstante, están unidas, eterna e inseparablemente en una misma persona. Están unidas, su parte divina y su parte humana, pero no se mezclan, no forman una tercera. No son dos personas habitando en un mismo cuerpo, no son dos naturalezas habitando en un mismo cuerpo, no. De alguna manera, su naturaleza humana y su naturaleza divina, aunque no se mezclan y forman una tercera, su naturaleza divina y su naturaleza humana están unidas en la persona de Cristo. ¿Cómo están unidas? En eso radica el misterio. Yo puedo vivir con eso, no sé tú. Unión hipostática. La declaración, cuando decimos que el Señor Jesús, en Él está presente la unión hipostática, estamos diciendo que Cristo es una persona que existe para siempre en dos naturalezas plenas, Dios y hombre. Dios y hombre. Ahora, hay combinación de textos bíblicos específicos sobre la deidad y la humanidad de Cristo. Pero cuando examinamos el Nuevo Testamento, como hicimos en la sección sobre la humanidad y la deidad de Jesús, hay varios pasajes que parecen difíciles de integrar. Yo ahorita puedo decirles a ustedes, no, hay muchos textos donde hablan de que el Señor es completamente hombre y completamente Dios. Hombre, ya lo hicimos en las clases anteriores. Cuando lee la humanidad de Cristo, les mostré todos los textos que hablan de su humanidad. Y también hace 8 días, cuando hablábamos de su parte divina, de su naturaleza divina, les nombré varios textos que hablan de que obviamente Él es Dios. Pero si nosotros
usamos esos textos, hay varios pasajes que parecen difíciles de integrar unos con otros y de que estuviese hablando de la misma persona. ¿Cómo podía Cristo ser omnipotente, por ejemplo, y a la vez débil? ¿Cómo podía dejar el mundo y estar a la vez presente en todas partes? Cuando la iglesia luchaba por entender esas enseñanzas, llegó por fin la definición de Calcedonia, que habla de dos naturalezas distintas en Cristo, que retienen sus propiedades y no obstante permanecen juntas en una persona. Esta distinción nos ayuda no solo en la comprensión de los pasajes bíblicos relacionados con la humanidad o la divinidad del Señor, sino que también para los pasajes que son difíciles de integrar. Es ahí donde se volvió tan importante que la iglesia masticara este tema. Miren que la teología no se toma a la ligera. Y miren que nosotros no podemos solamente creer porque sí en algunas definiciones o cosas. No, nosotros debemos tener claro por qué se suscitan, hasta donde nos lo permite la escritura y hasta donde nos lo permita nuestro cerebro finito. Es que estamos tratando de comprender al infinito Dios, al eterno Dios. Entonces, hasta donde nuestra mente finita nos permita y hasta donde las escrituras lo declaren. Pero es que, y es por eso que me encanta esta clase de hoy, a pesar de que sea un poco densa y a veces a pesar de que sea un poco compleja. Me encanta porque esta es la mejor muestra, es la mejor prueba, mis hermanos, de que hacer teología nos guarda de una correcta interpretación de las escrituras. La iglesia tomó ese trabajo en el siglo IV y en el siglo V. Una naturaleza hace algunas cosas que la otra naturaleza no hace. Estas son las salvedades que vamos a tener para poder integrar pasajes que al parecer parecen contradictorios, pero si tenemos en claro estas salvedades, sencillamente los vamos a poder aceptar unos como otros. Entonces, la primera salvedad es esta. Una naturaleza hace algunas cosas que la otra naturaleza no hace. La naturaleza humana, por ejemplo, de Jesús, ascendió al cielo y ya no está con nosotros. Todos los discípulos lo vieron subir al cielo. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Además del texto donde habla de la ascensión al cielo. Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero su parte humana, ¿dónde está? Su parte humana está sentado junto a la derecha del Padre. Allá está. Pero su naturaleza divina está presente en todas partes. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mateo 28:20. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De manera que podemos decir que ambas cosas son ciertas acerca de la persona de Cristo. Él ha regresado al cielo, está sentado a la derecha del Padre en su naturaleza humana, y está también presente con nosotros en su naturaleza divina. No hay problema en creer eso, o sea, yo creo que ningún creyente tendrá problema en creer eso. Podemos decir también que Jesús tenía cerca de 30 años si estamos hablando de su naturaleza humana. Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y también podemos declarar de la misma persona que Jesús existía eternamente si estamos hablando de su naturaleza divina. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y Juan 1, del 1 al 2, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Antes de hacer estas salvedades, y antes de tener una comprensión de qué era lo que sucedía en la persona de Cristo y su naturaleza humana y su naturaleza divina en un mismo ser, era imposible considerar estos pasajes. Pero ahora que lo tenemos claro, no tenemos ningún problema con hacerlo. En su naturaleza humana Jesús era débil y se cansaba.
Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Mateo 8:24. Y aquí que se levantó y el mar, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estamos hablando de una persona que se cansaba, que era débil. Pero cuando hablamos de su naturaleza divina, él es omnipotente. La Biblia lo muestra como omnipotente. Mateo 8:26 al 27. El mismo Jesús que dormía, en el verso 24, se levanta en esa barca y les dijo: ¿qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es como si su naturaleza divina se escondiera detrás de su naturaleza humana en algunos momentos, y para la gente a veces era difícil comprender que fuera Dios. Pues por eso se levanta. Ese mismo hombre débil que duerme en una barca porque se cansa como todo ser humano, tal vez estaba cansado. El ministerio de Jesús fue muy duro, muy fuerte, grandes caminatas, largos discursos, mucha gente ministrada. Lo más obvio era que él se cansara. Pero una vez se levanta, la creación se arrodilla ante él. Estamos hablando de la misma persona. Podemos entender que su naturaleza humana tenía la capacidad de morir. Lucas 23:46, ya habiendo dicho esto, expiró. Pero con respecto a la naturaleza divina, no murió, sino que fue capaz de levantarse a sí mismo entre los muertos. Juan 2:19 dice: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 10 del 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué ser humano tiene la capacidad de entregar su vida a la muerte? ¿Y qué ser humano tiene la capacidad de volver a tomar la vida y vivir? Miren, nosotros no tenemos la capacidad de morirnos cuando queramos. Y Jesús lo hizo. Murió cuando estaba decretado que muriera, no antes ni después. Y luego tuvo el mismo poder de tomar su vida y volver a la vida. Una cosa maravillosa. Con respecto a su naturaleza humana, ciertamente fue tentado en todas las maneras en que nosotros lo somos, pero sin pecar. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, con respecto a su naturaleza divina, no fue tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13 dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Miren cómo un texto que habla de su humanidad, hay otro texto que habla de su divinidad y habla de cosas completamente opuestas. Pero es que precisamente está exaltando una de sus naturalezas. Maravilloso esto. Con respecto a su naturaleza humana, él adquirió conocimiento. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. De hecho, en Hebreos dice que aprendió obediencia. O sea, él tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a leer, a escribir, tuvo que aprender a hablar. O sea, normal, un ser humano común y corriente. Ahora, hablando de su naturaleza humana, pero cuando hablamos de su naturaleza divina, conocía todas las cosas, él es omnisciente. Juan 2:25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Una capacidad de comprender el corazón humano, cual no tiene sino Dios. Y Juan 16:30 dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Miren lo importante que era tener un concepto claro del fenómeno de la unión hipostática en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para poder dar comprensión a estos textos y no creer en alguna forma que estos textos se contradecían. Una cosa maravillosa. Lo que hago a cualquiera de las naturalezas del Señor Jesucristo, sea su naturaleza humana o su naturaleza divina, lo hizo la persona de Cristo. Jesús no dice: antes de que Abraham naciese, mi divina naturaleza existía. No, él dice: antes de que Abraham naciera, yo soy. Está hablando de la persona de Cristo integral, no de una de sus partes. Hacemos mal de dividir
a Jesús. Él es libre para hablar acerca de cualquier cosa realizada solo por su naturaleza divina o solo por su naturaleza humana como algo que la persona de Cristo hizo. No se divide a sí mismo. Ahora, expresiones que solo son posibles hacerlas a una persona que es divina y es humana, y también las encontramos en las Escrituras. Esta evidencia es maravillosa. Primera de Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. El término que está usando aquí en griego de mi Señor es el término al que se le da, escúchenme bien, a Dios. A Dios Jehová también se le llamaba Señor. Y solamente un ser que es completamente hombre y completamente Dios podía recibir la definición que está usando aquí Elizabeth con respecto al bebé que espera María. Porque tan pronto entra María, dice que Elizabeth, el Señor le muestra que la criatura que está esperando María es Dios encarnado. Y dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ese bebé que está en el vientre de María es un hombre como cualquiera de nosotros, pero ella llama a ese hombre Dios. Y por eso es tan maravilloso este texto. Son expresiones que son solo posibles hacerlas a una persona que es divina y es humana. Lo mismo que pasa en 1 Corintios 2:8. Está hablando, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Crucificaron a un hombre. Pero resulta que ese hombre es Dios, es el Señor de la gloria. Entonces vamos a dar una breve frase de resumen. Jesús no renunció a nada de su deidad cuando se hizo hombre, pero sí tomó sobre sí la humanidad que antes no había tenido. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Jesús no renunció a nada de su deidad cuando se hizo hombre. Lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos de que supuestamente había renunciado a algunos de sus atributos. No, él no lo hizo. Es plenamente Dios. Jesús no renunció a nada de su deidad cuando se hizo hombre, pero sí tomó sobre sí la humanidad que antes no había tenido. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, fue un ser humano a partir del siglo primero, cuando encarnó y nació de una vez. Siguió siendo lo que él era, Dios, y se convirtió en lo que no era, un hombre. Esa definición es maravillosa. Y finalmente, la comunicación de sus atributos, de la naturaleza divina a la persona de Cristo, la dignidad de ser adorado, la incapacidad de pecar. De la naturaleza divina a la persona de Cristo, la dignidad de ser adorado y la incapacidad de pecar, las cuales no pertenecen en ningún sentido a los seres humanos. Ningún ser humano es adorado y ningún ser humano después de la caída es incapaz de pecar. Y de hecho, desde antes de la caída, porque Adán en un momento dado no había pecado, pero él podía pecar y podía no pecar. De hecho, me gustaría que meditáramos en eso. Yo lo hablaba en estos días con unos compañeros del estudio de teología. A veces se ha declarado que Adán era el perfecto hombre en el lugar perfecto con la relación perfecta. Pero sería bueno hacer una claridad con esa interpretación. Adán era el hombre en la mejor condición humana, en el mejor lugar y con una de las mejores relaciones con Dios, y a pesar de eso pecó. Pero Adán no era perfecto, era bueno, y bueno en gran manera. Y eso es muy diferente, ser bueno a ser perfecto. Si Adán hubiese sido perfecto antes de la caída, no habría caído. Pero el hecho de que él potencialmente pudiera pecar y pudiera no pecar, no lo hacía perfecto, sencillamente lo hacía bueno en gran manera. Entonces es bueno tener eso en claro. Y vuelvo y repito, la incapacidad de pecar solo es divina, solo es capaz en la persona de Dios y la dignidad de ser adorado, las cuales no pertenecen en ningún sentido a los hombres humanos. Ahora, de la naturaleza humana, a la persona de Cristo, podemos declarar lo siguiente.
la capacidad de experimentar el sufrimiento y la muerte, la capacidad de entender por experiencia lo que nosotros estamos experimentando y la capacidad de hacer nuestro sacrificio sustitutivo, lo que solo Jesús como Dios podía haber hecho. La conclusión a la que llegamos entonces el día de hoy con esta clase es: la persona de Cristo es el milagro más asombroso de toda la Biblia. El hecho de que el eterno, omnipotente e infinito Hijo de Dios pudiese hacerse hombre y unirse a la naturaleza humana para que siempre, de tal manera que el Dios infinito se hiciese una persona con el hombre finito, permanecerá por toda la eternidad como el más profundo de los milagros y el más profundo de los misterios del universo. Quiero leérselos una vez más, nos queda tiempo. El hecho de que el eterno, omnipotente e infinito Hijo de Dios pudiese hacerse hombre y unirse a la naturaleza humana para siempre, de tal manera que el Dios infinito se hiciese una persona con el hombre finito, permanecerá por toda la eternidad el más profundo de los milagros y el más profundo de los misterios del universo. Me acuerdo que cuando comenzamos a dar este seminario de doctrina de Cristo, en la primera clase donde se habló de la humanidad de Cristo, me preguntaba, creo que era Julio, que qué necesidad había de que Jesús fuera humano para siempre. Pues esta conclusión a la que estamos llegando hoy nos deja claro no solo el hecho de que era necesario, sino de que es un hecho teológico y escritural. Que una vez que el Señor Jesús se hizo hombre para siempre. Esa naturaleza no se disuelve porque es en un tronar de dedos, no, para nada. Él está sentado junto a la derecha del Padre, su parte humana. Y su parte divina nos acompaña a todos y cada uno de los creyentes. A